En la última sesión habíamos quedado, habíamos dado una introducción a lo que es el tema 1.3, el cual se denomina aplicación de normas y estándares. En cuanto a esto, habíamos hablado de algunas definiciones, características de las normas. En primer lugar, habíamos dicho que las normas son reglas que se establecen con el propósito de regular alguna materia, algún comportamiento, bien sea para establecer prohibiciones o también para definir las obligaciones de cómo debían actuar las personas o los sistemas en nuestro caso, a fin de procurar mantener un determinado orden. Para ello es necesario seguir un conjunto de parámetros establecidos que van a imponer esos cursos de acción que hemos nosotros pretendido realizar. Entonces, como pueden ver, fíjense que la norma simplemente es un conjunto de parámetros que se establecen para mantener el orden dentro de algún proceso o actividad a través de la limitación del comportamiento, bien sea de personas, de sistemas o de cualquier otro tipo de componente con el que estemos trabajando. No puede limitarse únicamente a pensar en que las normas son de tipo prohibiciones, restricciones, que es lo que normalmente pensamos cuando estamos hablando de normas, sino que también incluyen aquellas guías, aquellas eh, definición de procesos que podemos establecer. Recordemos que cada ámbito de acción humana generalmente va a implicar una serie de normas o reglas que orienten el modo en que se ejecuten las tareas. De allí que igualmente cada desarrollo del software durante sus diferentes etapas va a involucrar ciertas normas que se deben cumplir, teniendo en cuenta que las normas pueden variar de acuerdo al lugar y al momento histórico en el que se apliquen, por lo cual es sumamente importante el mantenerse actualizados a este respecto. Vean que cuando estamos hablando desde el punto de vista del desarrollo de software, decimos entonces que deben estar enfocadas en dos aspectos fundamentales. Por un lado, serían los procesos que conforman el desarrollo de software, es decir, metodologías, etapas, pasos, flujos de acción, etcétera. Esto implicaría el cómo desarrollamos ese sistema, cómo nosotros vamos a trabajar. El segundo enfoque está basado en estándares de calidad que deben cumplir las aplicaciones una vez que estén construidas. Aquí estamos hablando de buscar la satisfacción del cliente, de cumplir con los requerimientos establecidos. Como ya dijimos antes, podemos clasificar primeramente las normas en de tipo prescriptivo y de tipo proscriptivo. La primera indica comportamientos a seguir, formas de actuar, es decir, nos otorga permisos para hacer las cosas en base a ciertos pasos predeterminados, en base a ciertas características, parámetros que ya se han fijado. La segunda, la proscriptiva, nos indica comportamientos que debemos evitar, es decir, prohibiciones en cuanto a nuestra manera de hacer las cosas. Por ejemplo, supongamos que en el caso de los sistemas operativos, puede darse el caso de que nosotros tengamos como una prohibición el difundir los datos privados tanto de los usuarios como de la empresa. Entonces, eso entraría dentro de esas normas proscriptivas. Y dentro de las prescriptivas podría incluirse lo que es hacer ciertos
hacer ciertos procesos de tal manera o incluir ciertas funciones específicas. Vean que en este caso las de tipo proscriptiva son menos. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? Por favor, díganme. Que por aquí hay un alumno que me dice que no se oye. Fuerte y claro, profesor. Sí se Buenas escucha, noches. profesor. Buenas noches. Ah, bueno, entonces tiene que revisar su audio la persona que me dice que no se escucha. Que si los demás oyen bien, no es problema de mi máquina, es problema suya. Su conexión, no sé. Bueno, como veníamos diciendo, las normas de tipo proscriptiva, es decir, las prohibiciones, generalmente son menos flexibles que las prescriptivas y muchas veces vienen acompañados de algún tipo de sanción o castigo. Por otra parte, también podemos clasificar las normas como de tipo formal o informal. Cuando hablamos de normas de tipo formal, estamos hablando de aquellas que son escritas, que son conocidas explícitamente por todas las personas que conforman ese proceso. Por ejemplo, normas de tránsito, las normas para realizar ciertos tipos de procesos, etcétera. Cuando hablamos de las de tipo informal, estamos hablando de aquellas que no están expresadas en forma escrita directamente, sino que son aceptadas de manera implícita por el grupo. Son compartidas por todos, así en ninguna parte hay un cartel, un letrero que diga norma 415. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir una norma así? Respetar las horas de entrada y salida al trabajo. Muchas veces esas normas no están escritas explícitamente, pero ya implícitamente son del conocimiento de todo el grupo. Saben que no pueden llegar tarde, que no deben llegar tarde, etcétera, y por lo tanto acatan eso. Pero no existe esa, digamos que esa regulación en forma escrita, en forma tajante. Entonces, allí tendríamos otra clasificación. Luego de esto, habíamos introducido también una serie de conceptos vinculados con lo que sería la tecnología y la estandarización. Fíjense que en primer lugar teníamos la definición de norma. Esta es una especificación que reglamenta procesos y productos para garantizar su interoperabilidad. Es decir, esa regulación, ese conjunto de parámetros que vamos a establecer para un determinado proceso, para un determinado producto, es a lo que llamamos norma. Pueden haber para un mismo producto varias normas. Luego de allí tenemos el concepto de normalización. Allí estaríamos hablando ya no de la norma en sí, sino del proceso que se utiliza para redactar y aprobar una norma. Entonces vean, la norma que queremos establecer sería lo que llamamos norma, sería el parámetro que queremos establecer, y el proceso que llevamos para establecer esa norma es la normalización. Luego de allí tenemos un tercer, vean que son conceptos parecidos, no los vayan a confundir en el examen. Luego de allí tenemos un tercer concepto, que es el de norma de calidad. Fíjense que en este caso sigue siendo una norma. Lo que pasa es que está orientada a conseguir un cierto nivel de calidad en lo que estamos haciendo, a lograr la satisfacción del usuario respecto a lo que estamos nosotros desarrollando en este caso, ya que hablamos de desarrollo de software. Tenemos también un cuarto concepto que sería el de norma guía. En este caso estamos hablando de un documento establecido por consenso. Déjame colocarle aquí. Los demás, sí. Ya, para que la persona
Bueno, seguimos entonces. Tenemos aquí lo que sería una norma guía. Este es un documento establecido por consenso, aprobado por un organismo reconocido, que provee para el uso común y repetitivo diversas reglas, directrices o características para ciertas actividades. Entonces fíjense que esto lo que es varias normas eh, con las cuales se construye un único documento. Eso sería la norma guía. Supongamos que la norma que estamos hablando aquí al principio sería una hojita donde se establezca, o un par de hojas donde se establezcan esos parámetros, esas características, esos procedimientos. La normalización, repito, es el proceso que se lleva para construir, para redactar esa norma y para que sea aprobada. La norma de calidad sería otro formatico donde tenemos un conjunto de características, de parámetros que van a definir nuestro nivel de calidad. Luego de aquí tendríamos la norma guía, que sería en sí un documento donde recogemos todo ese conjunto de normas de calidad y de normas de tipo general y lo juntamos como un solo documento. Otro concepto vinculado con esto que estamos hablando sería el de estándar. Vean que el estándar es un concepto que se utiliza para nombrar aquello de lo que puede tomarse como referencia, patrón o modelo. Esto es un concepto tipo diccionario. Dicho en otras palabras, un estándar es un parámetro, es una métrica que se fija para poder evaluar algo. De allí podemos decir entonces que un estándar vendría a ser un conjunto de características que deben cumplir los productos, los procedimientos o las investigaciones para poder afirmar que son compatibles con lo que estamos nosotros trabajando. Recuerden que el uso de estándares puede ofrecer muchos beneficios, ya que en primer lugar reduce las diferencias entre productos, es decir, nos garantiza que todos aquellos productos que estemos construyendo sean lo más similares posibles, porque imagínense el problema si estuviéramos en una fábrica y resulta ser que cada producto fuera hecho tipo artesanal y el producto que hoy resulta bastante bueno, mañana no lo es tanto, porque no están siguiendo, no tienen ciertos estándares fijos, sino que van improvisando en cada ocasión. Esto normalmente no pasa, ya que para la mayoría de los procesos industriales y de desarrollo de software, las personas encargadas de ello llevan como digamos que como un control, un registro de lo que están haciendo, para en lo posible poder repetir los mismos cada vez que vayan a realizar el mismo proceso. Véanlo como una receta. Si la persona está preparando cierto tipo de alimento y tiene una receta donde dice 100 gramos de tal elemento, 50 gramos del otro, 200 gramos del otro, etcétera, y él se apega a la receta, incluido el procedimiento, va a obtener siempre el mismo resultado. Pero si la persona en cada ocasión simplemente toma la cantidad de ingredientes que quiera y los va mezclando y varía el procedimiento de acuerdo a su estado de humor en ese momento, lo más probable es que en muchos casos va a obtener resultados bastante diferentes entre sí. Por otra parte, este tipo de uso de estándares va a brindar cierto ambiente de estabilidad, ya que siempre vamos a tener productos de la misma calidad. Esto va a demostrar nuestra madurez como empresa, va a beneficiar lo que es la calidad del producto y todo esto va a afectar de manera favorable tanto a los consumidores como al equipo de desarrollo. Por otro lado, como ya habíamos dicho antes, debemos recordar que las normas o estándares internacionales
son el producto de diferentes organizaciones encargadas de ello. Algunas están pensadas solamente para esa organización. Supongamos que sea una empresa X que ya crea su propio estándar y lo implementa cada vez que va a realizar sus procesos. Este sería el caso. Otras son para grupos, varias empresas que trabajen con un mismo estándar. Y otras son para un sector industrial. Todas las empresas que trabajen en ese sector terminarían utilizándolo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay diferentes tipos de estándares en las diferentes empresas que terminan trabajando juntas, surge un problema, ya que cada uno de ellos tiene su grupo de usuarios, su grupo de maneras de cómo hacer las cosas. Y esto podría resultar incompatibles unos con otros. De allí que la manera de resolver este problema es a través del establecimiento de normas internacionales que permitan unificar criterios. En este caso, como ustedes saben, la principal organización encargada de generar normas y estándares a nivel internacional sería la Organización Internacional de Estandarización, conocida más comúnmente por sus siglas ISO. Ella es la entidad mundial que se encarga del establecimiento de muchas de las disposiciones, normas, estándares que utilizamos de manera común y repetida, lo cual va a permitir alcanzar un determinado ordenamiento, una determinada compatibilidad entre los diversos procesos, no importa dónde sean aplicados, ayudando a resolver con esto el problema que habíamos planteado anteriormente. Las normas ISO, por poner un ejemplo, constituyen un estándar que certifica las cualidades de un producto. De ahí podríamos decir que si cierto producto, cierto proceso cuenta con una certificación de calidad ISO, los compradores van a tener una garantía respecto al nivel de calidad que va a tener ese producto o elemento. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los principales beneficios que tiene el uso de normas y estándares internacionales. En primer lugar, recordemos que cuando utilizamos este tipo de elementos, se aumenta lo que es el nivel de satisfacción de nuestros consumidores con respecto a los productos que le estamos ofreciendo. En segundo lugar, se logra que las empresas mantengan un mayor compromiso con el sector y con sus clientes, porque como sabemos, el obtener una certificación internacional es un proceso que a veces no es tan sencillo como debería ser y está sujeto al hecho de que si nosotros incumplimos en algún momento con los estándares, con las características que nos fueron establecidas para eso, no sea retirada la certificación. Por lo tanto, allí es donde se da ese compromiso empresarial de mantener los niveles de calidad establecidos, de seguir cumpliendo con la norma una vez que ya hemos sido certificados. No es que se va a hacer como hacen algunos negocios que consiguen, por ejemplo, cierta certificación en que ellos, por ejemplo, usan el extintor, por decir, de certificación de los bomberos, por colocar un caso sencillo, y después que los bomberos se van, que ya les dieron el papelito, más nunca atienden esos extintores que terminan estando descargados, vencidos, etcétera, porque ya realmente tienen su certificación de que cumplieron con lo que se les estaba pidiendo. Entonces, esto implica que las compañías, las empresas deben
tener un mejor aprovechamiento de sus recursos y deben buscar una mayor implicación de sus trabajadores con respecto a lo que es el cumplimiento de las normas y estándares dentro de los procesos que ellos ejecutan. En tercer lugar, la adopción de estándares internacionales, de estándares reconocidos, permite que las empresas se vuelvan mucho más competitivas en el mercado, gracias a que al cumplir esas normas están dando un paso más y muy sumamente importante para lo que es el acometerse a los mercados internacionales, el sacar sus productos para la exportación. De la misma manera, recuerden que no podemos olvidarnos de que en el ámbito de la educación también se utiliza este término de normas y estándares. Nosotros tenemos establecidas muchísimas normas, muchísimos estándares para poder cumplir dentro de lo que es la parte de educación. Por ejemplo, entre estos podríamos nombrar simplemente la asistencia mínima, la calificación aprobatoria, el cumplimiento de los pagos de las mensualidades, el cumplimiento de las diferentes normas establecidas por el Ministerio de Educación, por el SUNEDU, etcétera, y todas aquellas que se le puedan ocurrir aplicables a la educación en sus diferentes grados y niveles. Entonces, como pueden ver, prácticamente es fácil darse cuenta de que la aplicación de normas y estándares es algo común en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de acuerdo a lo que al estándar que ya fue establecido, que ni siquiera nos percatamos de su existencia. Por ejemplo, un estándar sencillo, para nombrar un ejemplo, el lado por el cual se conduce aquí en América Latina. Y si ustedes van a Europa, vean que el estándar es otro, se conduce por el lado contrario. La obligatoriedad de tener un documento de identificación. Eso es un estándar ya establecido que muchas veces lo cumplimos inclusive de manera inconsciente. Y así podemos encontrar muchísimos estándares que aunque no sean de tipo formal, nosotros vamos cumpliendo. Igualmente estarían los estándares de tipo formal, donde nosotros podríamos encontrar en ciertas partes lo que es la obligatoriedad de uso de ciertos, por ejemplo, ahorita la obligatoriedad de uso de la mascarilla es algo que está formalizado, que lo podemos ver en cualquier parte, los carteles y letreros pidiendo o obligándonos a eso si queremos recibir los servicios, etcétera. Tenemos también el caso de las normas que nos prohíben hacer las cosas y las normas que nos dicen cómo hacerlas. Vean que es un sinfín de ejemplos que podríamos nosotros pensar al respecto del uso de la aplicación de normas y estándares dentro de nuestra vida diaria. Igualmente pasa con lo que es el desarrollo de software. Vean que dentro del desarrollo de software generalmente es un estándar común el uso de modelos en UML, como decir el diagrama de entidad-relación, que serían modelos de base de datos, los modelos de caso de uso, el uso de algún tipo de metodología, bien sea metodologías de programación extrema, Scrum, RUC, etcétera, pero todos esos tienen internamente sus diferentes normas que debemos cumplir si queremos que sea aceptado que nosotros en realidad estamos aplicando ese estándar, esa metodología. Esto nos lleva a pensar en algo. Las normas, especialmente las de tipo formal, deben ser de tipo evaluable, deben haber alguna manera de comprobar si se están cumpliendo o no. Una norma que no tenga manera de ser verificada no tiene ninguna utilidad, porque ¿cómo realmente garantizamos su cumplimiento?
Entonces decimos que las normas deben ser evaluables y medibles. Vamos a pedirle por aquí. Aguilar, ¿estará por allí pendiente? ¿Podrá leer? Aguilar. Como que no. Alfredo Sandoval. Aquí está, profesor. Buenas noches, por favor, sea tan amable. Bien, profesor. El objeto perseguido por las normas ISO es asegurar que los productos y los servicios alcanzan la calidad deseada. Para las organizaciones son instrumentos que permiten minimizar los costos, ya que hacen posible la reducción de errores y, sobre todo, favorecen el incremento de la productividad. Los estándares internacionales ISO son clave para acceder a mercados nacionales e internacionales y, de este modo, estandarizar el comercio en todos los países, favoreciendo a los propios organismos públicos. Muy bien, gracias. Entonces, por aquí explicando esto de manera sencilla. Fíjense que lo primero que debemos ver es que el establecimiento de estándares de normas ISO lo que busca es que los productos, que los servicios, que los elementos con los cuales está vinculada alcancen los más altos niveles de calidad. En segundo lugar, esto va a tener dos beneficios. Va a disminuir, a minimizar lo que son los costos de nuestros procesos, porque no vamos a cometer tantos errores. Y en segundo lugar, va a incrementar la productividad, porque vamos a hacer las cosas mejor. Y aquí algo que ya la parte azul es algo que ya habíamos dicho varias veces, que al utilizar una norma internacional como la norma ISO, estamos abriendo las puertas para acceder a mercados internacionales, ya que ellas nos van a permitir realmente el competir, el participar en esos mercados. Recuerden que cada mercado debe tener sus propios estándares, sus propios parámetros de los productos. Si nosotros ingresamos a un nuevo mercado, nuestros productos van a tener que ser validados realmente, que cumplan con las características establecidas. Y si nosotros no contamos con la misma norma o nuestra norma es diferente a la que usan en ese sitio, puede que se complique este proceso o inclusive que simplemente sean rechazados por no cumplir con la norma que ellos tienen. Entonces, al usar una norma en común, un único estándar, podemos entonces entrar en esos mercados más fácilmente, porque ya nosotros tenemos el estándar y simplemente lo que debemos hacer es aplicarlo para que sea validado. Recuerden que para la sociedad las normas ISO son sumamente importantes. Existen más de 20.000 normas de este tipo, creo que la última llevan por más de 30.000, que ayudan en casi todos los aspectos de nuestra vida diaria. Tenemos desde aquellas que están orientadas hacia seguridad vial o hacia la calidad de juguetes y productos de cocina, hasta las que están relacionadas con desarrollo de software. Por lo cual, sabemos que si un producto o un servicio cumple con alguna de estas normas y obtiene la certificación correspondiente, podemos estar seguros entonces de que va a tener un nivel de calidad exigido a nivel mundial. Recordemos por otra parte, como ya se había dicho, que cuando se están elaborando estas normas ISO actualmente se considera de gran importancia que los consumidores participen. Hasta hace unos años atrás eran realizados únicamente por un equipo técnico, pero esto tenía ciertas desventajas, porque recuerden que el técnico no va a tener un cierto, vamos a decir, un cierto enfoque diferente al que puede tener el usuario en determinado momento. Y el no contar con ese enfoque del usuario podría perjudicar el diseño de una norma adecuada, porque
Recuerden que la idea final o la idea primordial de estas normas y estándares es lograr satisfacer al cliente. Y si nosotros no incluimos al cliente, por lo menos en cierto contexto dentro de su desarrollo, es muy poco probable que logremos satisfacerlo realmente. Por muy bonita que parezca la norma, por muy completa, siempre va a quedar algún punto débil si no tomamos en cuenta lo que es la participación, los intereses reales del usuario. Y recordemos que estos intereses pueden ir variando con el tiempo. Así como hace 20 años nadie estaba interesado en, o sea, era muy poco el interés en el uso de Internet. Actualmente hoy las personas prácticamente no pueden vivir sin ello. Así como hace un año y medio las clases eran de tipo presencial y actualmente son de tipo virtual. La sociedad va cambiando dependiendo de factores externos y hay que ir adecuándonos a ello. Cuando aplicamos las normas ISO en los negocios, en primer lugar, como ya dijimos, reduce nuestros costos, permitiendo una optimización en las operaciones que estamos realizando. En segundo lugar, incrementa la satisfacción del cliente, ya que vamos a tener mejores productos y esto va a cumplir con las exigencias de los usuarios. En tercer lugar, abre el acceso a nuevos mercados. Ahí estamos hablando de que va a reducir las barreras a lo que es el comercio internacional. En cuarto lugar, incrementa la cuota de comercio y estaríamos hablando de lo que es el comercio local, ya que podría aportarnos una importante ventaja competitiva. Aquí tenemos solamente por nombrar algunas normas y estándares internacionales. Tenemos la ISO 9000, que es gestión de calidad. Tenemos la 9001, que sería la gestión de calidad, pero orientada hacia lo que es el software. La 20000, que sería gestión de servicios de tecnología de información. La 27000, que sería seguridad de la información. El modelo CMMI, que sería mejora de procesos, madurez del sistema y muchísimas otras más que no vamos a nombrar, pero que ustedes pueden revisar fácilmente a través de las mismas páginas de estas instituciones y normas. Luego de esto hay ciertos conceptos asociados que debemos por lo menos recordar. Son términos sencillos que ustedes conocen, pero que es bueno que digamos que lo traigan a su memoria. En primer lugar tendríamos la métrica, que vendría a ser el valor de referencia que nosotros estamos utilizando como punto de comparación. Hace rato a esta métrica le dimos otro nombre. ¿Cuál era? Hace rato habíamos nombrado un término equivalente, el cual era el estándar, que era el parámetro que nos sirve como punto de referencia. Son dos términos que podemos tomar en este caso como sinónimos. El siguiente concepto vendría a ser la medición, que no es Profesor, otro. una consulta. Ajá. O sea, comentaste hace ratito que el tema de métrica podría ser, o sea, bueno, es como que sinónimo de estándar, algo Sí, así. Ah, ok, ya, ya, ya. son Ya, dos profesor, sinónimos gracias. porque ambos lo que hacen referencia es un valor que nos sirve como punto de referencia. Ok, Entonces sería una métrica o un estándar. Vamos a tomarlo como que fueran lo mismo. ok, Continuamos. profesor, gracias. Ajá. Continuamos entonces. En segundo lugar, tendríamos otro concepto bastante conocido, que es el de medición. En este caso, estamos hablando
del valor real que obtenemos del sistema en algún momento de tiempo específico. Podríamos decir, para colocar un ejemplo de cosas comunes que estamos trabajando, que la métrica, por ejemplo, para temperatura del cuerpo humano podría ser de 37 grados. Y la medición podría ser el valor que nos toman antes de entrar al supermercado, etcétera, 36,5, 36,8, 37,2. Esos son diferentes mediciones. En tercer lugar tenemos la tolerancia, que sería el rango de valores aceptables para un estudio en específico. Fíjense que si nosotros solamente nos limitamos a trabajar en términos de métrica y medición, la mayoría de nuestras mediciones serían rechazadas, porque la métrica es un valor puntual y por lo tanto todo valor que no sea exactamente igual se consideraría descartado como válido, o sea, como inválido, perdón. Entonces, para evitar este problema, ya que sabemos que muchas veces por factores ambientales y de cualquier otra índole, el valor que tomemos en nuestra muestra podría no coincidir exactamente con el valor que nosotros habíamos establecido como métrica. Inclusive puede ser que por la misma precisión del equipo con el que lo estemos tomando, entonces se establece una tolerancia. Esa tolerancia es un segmento, un intervalo donde consideramos que esos valores son aceptables. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, si la temperatura normal decimos que es 27, como habíamos dicho hace un momento, podríamos darle un rango de 1 por arriba o por abajo para considerar si la persona está dentro de lo normal. Entonces, si está entre 36 y 38, decimos que está normal. Si tiene de 38 en adelante, es que tiene fiebre. Y si no, es que está en hipotermia si tiene menos de 36. Entonces, fíjense que esos valores van a depender del caso, porque si en otra parte necesitan un estudio que sea más preciso, puede que no utilicen 1 grado por arriba y 1 grado por abajo. Pueden que utilicen medio grado. Puede también que utilicen solamente una o dos décimas, pero va a depender de los intereses que tenga nuestro estudio. Ahora bien, cuando vamos a hablar un poco de cómo se aplica una norma, un estándar, aquí tenemos algunos pasos sencillos para lo que es la aplicación de normas y estándares. En primer lugar, recordemos que el proceso de implementación debe ser abordado de manera sistemática. Es decir, debe ser organizado, debe ser planificado correctamente. Esto es solamente un modelo sencillo que podríamos utilizar, pero dependiendo de cada caso en particular, este modelo puede ser muchísimo más detallado. Aquí solamente para no complicar demasiado el tema, le coloqué simplemente los pasos más básicos que deberíamos cumplir. Pero ustedes saben que no toda situación es la misma, no todo problema tiene las mismas características. Y por lo tanto, como ingenieros de sistema, ustedes deben ingeniársela para entender o para procurar aplicar la mejor manera posible en cuanto a la resolución de su problema, en cuanto a la aplicación de las normas. Entonces, nuestro primer paso sería identificar identificar los procesos donde deberían ser utilizados los estándares. Recordemos que aunque lo ideal sería que se estandarizaran todos los aspectos del sistema, esto en la práctica resulta generalmente imposible, tanto por razones de recursos, tanto como por razones prácticas, etcétera. Por ejemplo, que el costo o la disponibilidad de alguna solución no se pueda alcanzar. Esto hace que en la mayoría de las veces tengamos que limitar nuestra estandarización del sistema a los factores más críticos. Entonces, dentro de este primer paso, deberíamos identificar primeramente
todos los procesos que tiene la empresa. Luego, dentro de este proceso, dentro de este conjunto de procesos, debemos definir cuál es la prioridad que tiene cada uno. Y finalmente, estandarizar aquellos que sean de mayor relevancia para así avanzar en el proceso. Si una vez que hemos hecho esta estandarización inicial, posteriormente necesitamos seguir avanzando, sería mucho más fácil que hacer todo de una sola vez. En segundo lugar, ya que hemos establecido cuáles son los procesos de la empresa y los hemos filtrado adecuadamente, lo siguiente sería determinar si ya existen, si ya se han establecido estándares adecuados para nuestros procesos. Recordemos por allí que el desarrollo de estándares, de normas propias, muchas veces resulta costoso, tanto por la investigación como por su puesta en práctica, por las pruebas que requiere, por digamos que si queremos convertirlo en un estándar formal, el proceso de legalización, etcétera. Y además de esto, eso no nos asegura que se puedan lograr mejoras sustanciales de una vez. Por ello, es recomendable que en un momento inicial lo que se haga es indagar acerca de normas de estándares ya preexistentes y procurar aplicar los mismos. Esto va a permitir que consigamos mejoras importantes con un gran ahorro de tiempo y esfuerzo. Posteriormente, si nos percatamos de que digamos que de esos estándares podríamos obtener mayores beneficios creando los propios, podríamos comenzar ya de manera más relajada con un proceso para el desarrollo de nuestros estándares personalizados, de nuestros propios estándares, en base a aquellos que ya hemos aplicado. Recuerden que desde un principio dijimos que la idea de una norma, de un estándar, es que sea adaptable. Entonces es más fácil adaptar un estándar a nuestras características que crear uno nuevo. En tercer lugar, dijimos que era sumamente importante el evaluar las ofertas de los proveedores, ya que debemos asegurarnos que si nosotros vamos a contratar servicios de un proveedor, el mismo cumpla al menos con los mismos niveles de calidad que nosotros tenemos, que trabaje con estándares compatibles. Ejemplo de esto, nosotros no podemos construir un buen computador utilizando componentes malos, componentes de baja calidad. Por muy va a ser una tarjeta madre buena y le ponemos piezas piezas, o sea, de baja calidad. Lo que vamos a hacer es reducir su potencia y rendimiento, ya que los mismos no van a poder ser capaces de prestar la potencia, las características requeridas. Finalmente, de este tema 1.3, vean que aquí tenemos algunas de las áreas donde podemos nosotros visualizar lo que es la calidad del software. En primer lugar, tendríamos la adecuación funcional. Esto nos habla de completitud funcional primeramente. Esto quiere decir que todas aquellos componentes que requiera el sistema hayan sido construidos, hayan sido añadidos dentro del mismo. Además de esto, nos habla de corrección funcional. Esto significa que no es nada más colocarle todas las funciones que nos pidieron, sino que cada una de ellas trabaje como debe ser. Y tenemos aquí la pertinencia funcional. Esta implica que esas funciones que estamos nosotros desarrollando deben estar vinculadas estrechamente con los procesos que nosotros queremos en ese caso gestionar. Por ejemplo, no se le va a colocar a un software de ventas de un abasto un módulo que sea para gestionar las notas de alumnos, módulo de gestión académica, porque esto no sería pertinente.
¿Sí? Profesor, disculpa que le interrumpa. Me hacen la observación que no están viendo que está grabando la clase. Sí, O aquí está, dice que ¿cómo se está coloca? grabando. Para Ah, ver. ya, profesor, muy amable. Déjeme verificar aquí de todas maneras. Creo que sí. Déjeme un segundito. Voy a quitar la imagen porque aquí es donde lo... Recording in Ah, progress. no. Pero tengo, bueno, tengo la grabación personal. Igual se la voy a subir. No la había... Sí, la habían dejado en pausa cuando me abrieron la clase y no me di cuenta. Bueno, igualmente tengo la grabación personal también. Gracias, profesor. Disculpe la No, no, interrupción. no. Más bien disculpen ustedes. Gracias a ustedes por estar pendientes porque... Igualmente les voy a subir la del YouTube porque se me pasó darle play. Acostumbrado a que el mismo profesor encargado se encarga, o sea, hace eso. Lo dejaron en pausa y empecé la clase y se me olvidó activarla. De todas maneras, como le dije, tengo la del video, la del YouTube. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, seguimos aquí. No, aquí hay otras características de calidad que podemos tomar en cuenta. Tenemos por una parte la eficiencia de desempeño, es decir, cómo se comporta el sistema en el tiempo, qué tan rápido es, cuánto es su consumo de recursos, qué tan bien aprovecha los recursos, cuál es su capacidad de trabajo. Tenemos la compatibilidad, que implica la coexistencia con otros sistemas, y la interoperabilidad con otros sistemas. Tenemos la usabilidad, que estaría relacionado con esos factores que permiten que el usuario trabaje más fácilmente, tanto factores de accesibilidad como de estética, protección contra errores, etcétera. Tenemos aquí, creo que queda una de este tema. Aquí está. Tenemos también características en cuanto a fiabilidad, que tendríamos la madurez, la disponibilidad, la tolerancia a fallos, la capacidad de recuperación. Tenemos algunas relacionadas con la seguridad. Vean que aquí está la confidencialidad, el no repudio, la autenticidad, la responsabilidad. Tenemos otros que tienen que ver con mantenibilidad y con portabilidad. Yo creo que en cuanto a estos pequeños conceptos, ustedes deben tener una idea de qué significa cada uno de ellos. Díganme si tienen alguno de estos que no entiendan. Estos están basados en la norma ISO 25000. Y no les pasé. Déjame aprovechar aquí. Segundito aquí. Tecnología emergente. 1. Que no me habían dicho, no les había pasado el archivo. Tampoco se les olvidó. Este es 1.2, no, este es 1.3 y 1.4. Siempre pídanme los archivos porque a veces se me pasa y no se los subo. Allí tienen el archivito que no me lo habían pedido. Bueno, muchachos, hasta allí sería la parte 1.3. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? Bueno, si no hay duda, vamos entonces a la 1.4, que es